Bueno, buenas tardes a todos. Como todos nos conocemos, no voy a hacer ninguna presentación especial, simplemente una pequeña observación. La presentación técnicamente no iba a ser como la van a ver ustedes, sino que tenía unas ligeras diferencias porque estaba montada con un sistema llamado Keynote que nos ha dado algún pequeño problema, con lo cual veremos todas las imágenes que van a acompañar mi charla, pero con ligeras diferencias en la forma de enfoque y en la forma de presentación. Primera cuestión. Yo empecé a escribir sobre leyendas. Y desde lo que yo inicié mi carrera como escritor, que no es mi profesión, pero con más de 20 libros, pues ya me imagino que al fin y al cabo, después de 20 años o de 30 años, pues algo es algo. Pero yo empecé por la historia de las leyendas, por la búsqueda de la mitología y sobre todo por la formación de las leyendas, cómo nacen los mitos, que es lo que a mí me interesaba realmente. Sin embargo, hay algunas veces en las que me he encontrado, aunque principalmente yo investigo mitos y leyendas de la historia de España, me he encontrado algunas veces con algunos casos que se salen de lo normal. Que se salen de lo normal porque no coinciden con ninguno de los parámetros lógicos de la formación de las leyendas o de la formación de las mitologías o de la forma en la que se transmiten los conocimientos de padres e hijos a través de generaciones en sociedades aisladas. Sin duda alguna, de todos esos casos, el más importante que hay en el mundo es el de Nan Madol. Y lo es por muchas razones, y sobre todo porque algunas son profundamente desconocidas, a pesar de que en cierto modo afectan directamente a nuestro país. Primera cuestión sobre Nan Madol. Fijaos, bueno, ya lo han visto, que dice el reino de los niños que no veían en color. Voy a empezar por aquí, pero luego lo dejaremos para el final, porque es un tema relativamente importante. El no ver en color es un defecto que algunas personas tienen y se denomina acromatopsia o monocromatismo. Es, como dice en el panel, es una enfermedad congénita, o sea, se hereda de padres a hijos, y tiene como característica principal que impide a las personas ver en colores. Se sabe que hay un gen, el XQ282, que es el que determina este tipo de enfermedad, y la isla Pingelap, en Micronesia, es el lugar del mundo que tiene el mayor índice de acromatopsia. Pingelap, más que isla, es una microislita que está situada actualmente en los Estados Federados de Micronesia, y esta islita, hace poco más de 110 años, era española. Formaba parte de nuestro reino, formaba parte de nuestro país, a pesar de estar en el otro extremo del mundo, prácticamente en las antípodas. Volveremos a este tema al final, pero recuerden, hay una isla en un archipiélago donde los niños no veían en color, y eso se descubrió por primera vez en 1890, cuando una patrulla de infantería de marina española que sofocaba una rebelión en la Micronesia, en concreto en el entorno de la isla de Pohnpei, o Ponape, se encontró con una cosa que les sorprendió a los soldados, y es que se dieron cuenta que varios de los niños que tenían delante, ellos iban vestidos de blanco, pero llevaban meses en la jungla, con lo cual, entre el barro, la suciedad, la porquería, la ropa había ido perdiendo color. Y ellos se dieron cuenta que los niños detectaban muy bien los contrastes, pero que tenían problemas para detectar los cambios de coloración de algunos elementos que ellos tenían. Y empezaron a sospechar, de hecho, quien lo sospecha es un cura, que los niños de esa isla no veían los colores. No deja de ser una cosa extraña, porque no le ocurrió a un niño, les ocurría a casi todos. Con lo cual pensaron, correctamente, que se trataba de una enfermedad congénita en la isla. Lo dejamos para el final. Seguimos. Esta es la posición de los Estados Federados de Micronesia. Actualmente son una nación independiente, de hecho lo son desde 1979, aunque formalmente, si alguien busca en la Wikipedia, verá que pone 1986. El motivo es porque 1986 es el momento en que terminó el Fideicomiso de Naciones Unidas sobre el territorio. Voy a contar un poquito la historia de este territorio, que fíjense dónde está, al norte de Australia, al este de las Filipinas, como se puede decir, vamos, en el fin del mundo, literalmente, para alguien nacido en España. Las islas de Micronesia, después de la Primera Guerra Mundial, que habían sido ocupadas por los alemanes, eran alemanas, fueron invadidas por Japón. Cuando Japón pierde la guerra en 1945, los norteamericanos no querían el gobierno de las islas, no les interesaba en lo más mínimo, menos son unas cuantas de ellas, que también veremos luego el porqué, y lo que le propusieron a Naciones Unidas era la creación de un fideicomiso. Naciones Unidas creó un fideicomiso de 60 años sobre las islas, y ese fideicomiso, que por lo tanto acababa 60 años después del año 1946, se adelantó su finalización porque Naciones Unidas entendió que no era necesario esperar el tiempo final que se había pactado y decidió conceder la independencia a las islas agrupadas en una federación de estados, que es la forma legal que hoy tienen. Aunque no voy a hablar del tema, yo soy abogado y hay un elemento divertidísimo en esta historia, y es que hay un jurista español que en 1946, cuando se declara el fideicomiso, el 47, cuando se declara el fideicomiso
por Naciones Unidas, sostiene que una parte de la Micronesia sigue siendo una provincia española. Hay una divertidísima literatura sobre el asunto que se puede encontrar en Internet. Realmente es una leyenda urbana real porque en la práctica no, dado que el Estatuto de Independencia del 86 declaraba la no soberanía de cualquier territorio que pudiera tener derecho sobre cualquiera de las islas. Pero no deja de ser una anécdota divertidísima porque si alguien lo tecla en Wikipedia, provincia española y Micronesia, verá que le aparece. Hay un montón de explicaciones sobre el tema, curiosamente falsas. Pero es divertido porque tiene una base absolutamente real. Bueno, pues estas islas del fin del mundo, que es donde están, que apenas tienen 110.000 habitantes, muy concentrados, porque son islas muy pequeñitas, en un espacio que, como verán, es muy pequeño, apenas 700 kilómetros cuadrados, hay una isla en concreto muy curiosa. Esta isla es esta, Pohnpei. En España es conocida con el nombre de Ponape, que es el nombre que ha tenido desde el siglo XVII y XVIII, aunque fue descubierta para el mundo occidental por navegantes españoles en mediados del siglo XVI. Eran navegantes españoles que estaban intentando buscar lo que se llamaba el tornaviaje o la tornavuelta, es decir, rutas de comunicación que permitieran volver desde las Filipinas hasta México, hasta la Nueva España, sin conseguir vientos contrarios. Eso no se logró hasta el tiempo de Urdaneta, años después de cuando fue descubierta Ponape. Como son dédalos de islas y son muchísimas, obviamente los españoles del siglo XVI no tenían ninguna capacidad para controlar Ponape, pero sí hicieron algunos. Se sabe que tocaron la isla y se sabe que buscaron cosas porque se han encontrado restos españoles del siglo XVI en excavaciones posteriores, básicamente llevadas a cabo en el siglo XX. Tiene solamente 110 kilómetros cuadrados y tiene una curiosidad, que lo pone ahí. En un año de 365 días, en Ponape llueve 360 de media. Siempre está lloviendo. Es una isla digna de King Kong, o sea, envuelta en la bruma, rodeada de bosques y donde siempre llueve. Todo el tiempo está lloviendo. En Ponape, que hay una temperatura media de 27 grados, hay una humedad, como uno se puede imaginar, espantosa. Para el que no le guste sudar, no es un buen sitio. Sinceramente, esto no es el Sáhara. La temperatura siempre se mantiene estable entre 27 y 28 grados, tiene una temperatura parecida, incluso más cálida que las Islas Canarias, pero con el problema de que siempre llueve, a lo largo del día, una u otra vez llueve. Sin embargo, y también lo dejamos para el final, es una isla que no está demasiado afectada por los huracanes, por no decir que no lo está. Esto también es importante. Ponape está dividida en cuatro pequeñas, unas pequeñas provincias, pero el círculo rojo que he marcado contiene uno de los lugares más extraños y misteriosos del mundo, el complejo megalítico de Nan Madol. Empezamos. Este es un mapa de la isla de Ponape en 1890. En este año, que pertenecía todavía a la corona española, había una serie de reinitos que no necesariamente estaban activos en la época, de los cuales el más importante y tradicional era el reino de Kiti, situado en la zona este, justo al este de la zona de Nan Madol, que es esta de aquí. O sea, esto de aquí. Bien, en Nan Madol, en 1890, España había tenido en 1885 un enfrentamiento muy grave con Alemania, porque Alemania reivindicaba las islas. Después del Congreso de Berlín, como es bien conocido porque le gusta la historia, las potencias europeas habían acordado que se podían establecer contratos o controles de soberanía, declaraciones de soberanía, sobre cualquier territorio sobre el que no hubiera actividad formal por parte de una nación, pero sí se respetaban los derechos de descubrimiento y por lo menos, exploración. Pero si una nación europea quería tener controlado el territorio, tenía que hacer no solamente una declaración de soberanía, sino demostrarlo. El caso es que España, que reclamaba no solamente las Islas Carolinas, en las que está incorporada Ponape, sino también las vecinas Marquesas y las Marianas, todas con nombre obviamente español, porque eran españoles sus descubridores en los siglos XVI y XVII, no había hecho, salvo en la isla de Guam, que era un punto importante de escala del galeón de Manila, ningún intento, el galeón que iba de Manila a Acapulco, el famoso galeón de Manila, no había hecho ningún intento formal o práctico de ocupar prácticamente ninguna de las islas. La consecuencia es que las islas de esta zona eran importantes a finales del siglo XIX porque tenían un cultivo que era la copra, del cual se obtenía un aceite valiosísimo. El aceite de copra tenía un valor enorme. Entonces, como tenía un valor enorme, había muchas potencias occidentales interesadas en tener control sobre las extensiones enormes del Pacífico Central. Una de estas naciones era Alemania. Alemania era una nación recién unificada, no tenía una gran marina todavía, pero estaba intentando crearse un imperio. Y en 1885 estuvo al borde de una guerra con España por el control de las Carolinas. Finalmente no ocurrió nada, pero España se vio obligada en los años siguientes a ejercer su control real sobre las Carolinas, pero de manera efectiva. De manera que se establecieron pequeñas guarniciones
en las islas principales, entre otras en Ponape. En 1890, la población de Ponape se rebeló contra el gobierno español, ya había habido una rebelión poco antes, y bueno, hubo una pequeña guerra que al ejército español, pues aparte de 150 muertos y una serie de destrucción, le produjo un pequeño incordio porque el gobierno de Filipinas tuvo que acabar con la revuelta hasta pacificar por lo menos la isla. En aquel entonces se sabía perfectamente que en la zona oriental de la isla había unas gigantescas construcciones de piedra que desde luego a los españoles habían llamado ya la atención, como luego le llamó la atención a los alemanes. Pero algo tan desconcertante y tan extraño que ni siquiera se plantearon, al fin y al cabo eran marinos, a los que enviaban al otro lado del mundo, con una pequeña, a veces había algún sacerdote, alguna pequeña misión, pero salvo que hubiera algún tipo de explotación de aceite de copra o de algún tipo de material, de maderas preciosas o algo que interesara, realmente a nadie le importaba. Con lo cual, Ponape siguió aislada del mundo a pesar de que tenía una de las construcciones más extrañas de la Tierra. Esto que están viendo ahora es una fotografía de Ponape tomada desde el espacio. En concreto es una fotografía del satélite MECSAT-1. Entonces, si se fijan, es una isla rodeada de arrecife de coral, típica de las que existen en el Pacífico Central, pero lo que va ahí en el medio no es esto que ven aquí, que se ve en el medio marcado, no es una montaña, es una zona donde la vegetación es más baja, que es la zona central, que es relativamente más alta. Vamos a acercar la imagen. Si acercamos la imagen, veremos con claridad que existen formaciones rocosas de color, que es lo que aparece en color blanquecino, situadas en la zona central. Y si aproximamos aún más, veremos que la imagen del satélite nos da una posición aquí, que es donde se encuentra Nan Madol. Esto es el complejo de ruinas, esto de aquí, de Nan Madol. Bien, si acercamos la imagen, veremos que se aprecia perfectamente desde el aire que se trata de elementos poligonales. Son polígonos. Esto no son islas naturales, es una fotografía parcial. Esto tenía que haber llamado la atención. Lo que ven de color claro son canales, en realidad. Es agua que cuando se embarra da una sensación como si fuera tierra, pero se parece muchísimo a un enorme pantano, de hecho es un enorme pantano. Es un gigantesco pantano donde hay como pequeñas macetas incrustadas en las cuales hay vegetación. Visto desde el aire es sorprendente, pero si lo vemos desde más cerca, lo es mucho más. Esta es la fotografía de una de las paredes de piedra de Nan Madol. Son construcciones megalíticas, como las que hay en Europa o como las que hay en Oriente Medio. Pero estamos en el Pacífico Central, a miles de kilómetros de cualquier civilización conocida que el hombre haya podido atribuir una construcción de este tipo. Esta es otra fotografía de uno de los muros, colocada desde uno de los canales. Observen un detalle. En la zona baja hay acumulaciones de piedras. Son cortes regulares, como si se hubiera caído, por el paso del tiempo o por algún tipo de destrucción. Sin embargo, los muros que se conservan intactos son sólidos, están construidos con piedras intercaladas en una posición escalonada que le permite tener una resistencia mucho mayor. Tienen formas poligonales que en algunos modos recuerdan incluso a las trazas italianas. No tienen nada que ver, pero sí se parecen. Y como se puede ver perfectamente, está lleno de vegetación. O sea, la selva lo ha ocupado desde hace miles de años. Fíjense que las zonas de muro derruido aparecen caídas las piedras como si algo las hubiese tirado. Pero sin embargo aparecen construcciones sólidas que parecen muy afianzadas en el suelo. Este es uno de los muros vistos desde uno de los canales. Observen que existen como pequeñas entrantes, que en realidad no lo son. Son zonas donde el muro continuaba para tener algún tipo de elemento de apoyo que se perdió. En la época, en Nan Madol, a pesar de que llueve todos los días del año, hay épocas de lluvias. Son las que llueve más. O sea, esto es como lo de Inglaterra. Cuando no llueve es porque va a llover, y cuando llueve es porque va a llover más. Es decir, realmente está lloviendo todo el tiempo. Hay una especie de barro permanente, pero ven esas nubes que se va al fondo, es que va a llover. Entonces, realmente es complicado el tener un día en el que hacer una fotografía buena, las hay. No llueve todo el día, o sea, no crean que es el perro de Baskerville, como es decir, llueve algo, pero llueve todos los días, y es una cosa realmente molesta. Cualquiera que se adentre, esta es una fotografía cercana de uno de los muros, verá que los muros tienen como elementos contrapeados, en los cuales hay como líneas de piedra que van en transversal, que tienen otras debajo que van creando como escalones. Escalones que le dan una solidez considerable, porque si se fijan no existe ningún tipo de argamasa. Hay un elemento de colocación que hace que se sostenga por una especie de estructura armónica que resiste cualquier cosa. Esto resistiría bastante bien el impacto de un proyectil de artillería, sin ningún problema. Le haría daño, pero aguantaría bastante bien. Desde luego quien lo hizo bien. Era algo sólido y resistente. Seguimos. Esto que están viendo ahora
son una de las muestras de qué ocurre donde los elementos de los muros se han perdido o donde existe acumulación de piedras. Son rocas poligonales perfectamente bien cortadas y adaptadas y preparadas para formar los muros y los escalones. Entonces, primera pregunta, que se hacía cualquiera. ¿Esto sirve para la agricultura? No, no sirve para la agricultura. Porque no se trata de terrazas como las que hay en Filipinas, para sujetar la tierra. Se trata de terrenos que van sobre la tierra. Lo que pasa que es que, como luego veremos, la tierra esconde un pequeño secreto que las fotografías supongo que ya han podido empezar a imaginar. Seguimos. Como nadie hacía ni caso a Nambadol, y a nadie le importaba demasiado las construcciones, cuando España pierde la guerra con Estados Unidos en 1898, había habido una rebelión en Nambadol. De hecho, hay una escena que es prácticamente de ciencia ficción. La última rebelión de Nambadol de Ponape comienza en la primavera de 1898. El gobierno de Filipinas, de Manila, decide enviar un cañonero con una pequeña unidad de marinos para sofocar la rebelión. Cuando los marinos llegan, Estados Unidos declara la guerra a España. Y allí no existía el teléfono móvil, ni el telégrafo, ni el teléfono. Con lo cual, la pequeña unidad de marina que está en Ponape no sabe lo que ocurre. Lo único que sabe es que han perdido el contacto con el mundo. No llega el vapor correo y deja de llegar suministros. Con lo cual, ellos se enzarzan en la guerrilla con los nativos y cuando consiguen más o menos sofocar la rebelión en marzo del año siguiente, siguen sin saber qué ha ocurrido con el mundo. O sea, ellos vivían fuera del mundo, pues estuvieran en Ganímedes o en Júpiter. Pero un barco alemán les había dicho, meses antes, que España estaba en guerra con Estados Unidos, con lo cual sospechaban que podía ser esa la causa de que no llegara el correo ni ningún barco de apoyo. Y cuando finalmente llega una comunicación de Filipinas, lo que les dicen es, primero les dan noticias nuevas. Uno, que España había perdido la guerra con Estados Unidos medio año antes. Dos, que estaban solos en el universo. Y tres, que en realidad España había vendido ya las islas a Alemania. Y dicen, vaya, ¿por qué noticia? O sea, un año de guerra para esto. Bueno, entonces, en octubre, España transfirió la propiedad, vendió las islas, las Marshall, las Carolinas y las Marquesas, las Carolinas y todo el territorio, salvo la isla de Guam, que se le habían quedado los norteamericanos, pasó a ser territorio alemán. Pero Alemania no lo pudo defender durante 1914 y lo pierden. Y las Carolinas caen en manos de una nación aliada, de Japón. Japón es la primera nación que se encarga en serio de hacer una exploración de verdad metódica y seria de qué porras es lo que había allí. Entonces los japoneses se quedan muy sorprendidos con Nambadol, porque se dan cuenta de que ahí hay algo muy extraño. Y son los primeros que descubren esto. Los nativos lo conocían, por supuesto. Y es posible que los españoles lo supieran también, pero no hicieron ni caso. Y es que Nambadol no solamente tiene construcciones hacia arriba, sino que tiene túneles hacia abajo. Y que de hecho los túneles eran infinitos prácticamente, que eran redes inmensas de túneles que recorrían todas las oquedades de todas las construcciones de eso que han visto que eran como pequeños maceteros. Bueno, esto tiene importancia porque el gobierno japonés, esto es una vista aérea de parte del complejo de Nambadol. Como verán, son perfectamente elementos rectangulares. Tienen forma como si fueran muelles, como si fueran elementos de anclaje, pero no son muelles. Y ahora verán por qué. Esto sería lo que básicamente es Nambadol. Es eso de ahí. Nambadol son 91 islas artificiales. Están ancladas en el fondo del mar. Son islas construidas con basalto y piedras calizas, levantadas hacia arriba desde el fondo del mar para anclarlas como islas artificiales que sostienen a su vez superestructuras en forma de terrazas planas, como si fueran azoteas que salen del mar que debían de sostener algo por encima, algo que no sabemos lo que es. Esto ya es raro, ¿eh? Son miles y miles de piedras de toneladas de peso cargadas y colocadas sobre el fondo del mar para levantarlas como torres por encima de una cota que es la que tiene el mar ahora, pero que no es la que tenía el mar desde luego hace muchísimo tiempo. Y eso es uno de los grandes enigmas porque, como luego veremos, no existe una coincidencia en la datación de las estructuras de Nambadol. La mayor parte de las estructuras se sostienen sobre grandes islas artificiales poligonales estructuradas que generan una especie de complejo que forma una estructura rectangular, apoyada como si fuera un contrafuerte contra la costa de Ponape, de la isla de Ponape. Bueno, realmente esto es raro de narices. Los japoneses, y aquí entra una pequeña duda, que veremos luego cuando hablemos de las explicaciones,
decidieron hacer una exploración submarina muy limitada en el año 30 de las construcciones de Nan Madol. Los japoneses bueno, dicen que los europeos somos colonizadores duros, que se lo pregunten a los que cayeron en manos de los japoneses en los años 20 y 30 del siglo XX. Eso sí que es un colonizador despiadado, pero de los buenos. No obstante, a la población de Ponape no la trataron del todo mal. Los contrataron como auxiliares, los tenían en una situación de inferioridad frente a los japoneses, pero bueno, les respetaron razonablemente. Y, cosa extraña en ellos, porque los japoneses son muy poco, a los japoneses atraen muy poco las culturas que no son la suya. Son bastante despreciativos, lo cual es un grave error y una de las causas de sus males. Pero preguntaron algo, porque esto era demasiado extraño. Los indígenas les contaron lo que les voy a contar a ustedes luego, pero sí decidieron hacer una pequeña exploración submarina para calcular qué había ahí debajo, porque sabían que había una red de túneles que unían no solamente las islas, sino que se conectaban con el continente. Sí, perdón, con la isla, no con el continente, sino con la isla principal. Con túneles que no se sabía muy bien dónde iba, pero que las leyendas decían que les conectaban con el viejo reino de Kiti, que era el reino que en la isla estaba situado al este. En un lugar en concreto, que se llama Swamp Loop, que es un lugar mágico, una jungla mágica o misteriosa, que era un lugar muy importante, por lo menos desde el punto de vista ceremonial, para los nativos. Seguimos un poco. Estos son los datos de la teoría oficial. Nan Madol tiene 18 kilómetros cuadrados de extensión, que no está nada mal, y tiene 1,5 kilómetros de largo, aproximadamente, lo que son muros de piedra, con casi medio kilómetro de espacios interiores de construcciones de piedra. Toda la piedra con la que está construida es basalto y coral sacado del arrecife enorme que da la vuelta a la isla. Les voy adelantando yo una cosa, porque esto no se sabía, obviamente, cuando se hicieron los primeros trabajos en los años 50 y 60. Ni siquiera lo sabían los grandes divulgadores del mito de Nan Madol, como fue Erik von Däniken. ¿Qué pensaba Erik von Däniken que eran? Venga, sí señor. ¿Qué va a pensar von Däniken? Y, aún así, los primeros estudios que se hacen ya en serio en los años 80, 60, porque Nan Madol no es declarado Patrimonio de la Humanidad hasta finales de los 80, obviamente ahora lo es, pero los primeros estudios que se hacen ya un poco en serio determinaron que el basalto, porque el área de canales que cubre es la totalidad del espacio, no solamente era basalto, lo cual ya es raro, sino que era basalto radioactivo. Es basalto radioactivo. Tiene unos índices de radiación absolutamente anómalos, que no tienen ninguna lógica. Bueno, ¿y quién construyó Nan Madol? Las pruebas de carbono 14 indican básicamente que Nan Madol fue construido por el carbono 14 y según mediciones tradicionales entre el año 200 de nuestra era y aproximadamente el siglo XII, en torno al 1200 de la era nuestra. Y, según la gente de las islas, fue construida por los Sandeleur. Los Sandeleur eran una dinastía de reyes magos que gobernaban la isla y que fueron, teóricamente, los responsables de la edificación de las construcciones. La arqueología oficial, digo oficial sin comillas, la arqueología oficial dice que, básicamente, se utilizaban como almacenes de preparación de alimentos en una de las islas, Usennao, como construcción de canoas, una especie de astireo o reparación en Napa Nou, como preparación de aceite de coco en Piperín y como islote funerario real en Nadandas, donde hay muros que alcanzan los 8 metros de altura, en una especie de complejo ceremonial real en el que se han encontrado decenas de tumbas. Bueno, esto tendría en principio una aparente lógica. Simplemente hay un problema ya de principio. Esto es un disparate. No tiene ningún sentido. O sea, ninguna de las explicaciones oficiales de Nan Madol tiene mucho más sentido que la leyenda más disparatada que cuente uno de los indígenas de la isla. Porque esto es una estupidez, literalmente. No tiene ningún sentido. Es absolutamente absurdo. Para construir canoas nadie se hace un muro de 8 metros de piedra y se construye 91 islotes artificiales de basalto, clavados en el fondo. Y desde luego lo que no lo hace es para almacenar coco. Bueno, salvo que sea un masoca y se pase y quiera o tenga muchos esclavos a los que azotar para que le haga una pirámide. Pues igual que esto podrían haber hecho, pues no sé, cualquier otro disparate, un puente a la isla más cercana. No tiene ningún sentido. Pero es que la teoría oficial falla además por un elemento básico. No hay canteras. Luego, ¿de dónde sacan las piedras? Segundo, no hay herramientas, ni elementos de construcción, ni sistema de transporte de cargas pesadas por tierra, no hay caminos, ni conducciones, ni carreteras, ni sistemas de transporte por mar, no hay barcos que tengan cargas pesadas, ni astilleros. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Nada. No hay nada. Solamente se sabe que unos tipos muy raros fabricaron 91 islas gigantes de basalto clavadas en el fondo del mar de carácter artificial, aparentemente para nada. Eso sí,
Es un lugar único en el mundo por un detalle interesantísimo desde el punto de vista de la arqueología. Y es que aquí las tradiciones solares coinciden con la realidad. Esto es rarísimo. Para cualquiera que investigue leyendas, la famosa frase esa de ¿toda leyenda tiene algo de verdad? Bueno, depende. A veces no tienen nada de verdad. Es decir, sin embargo, aquí sí. Todas las leyendas en lo que se ha investigado que hacen referencia a lo que la ciencia oficial ha investigado, ubicaciones, posición, colocación, dicen la verdad. Las cosas son como la tradición dice. Pues si las cosas son como la tradición dice, vamos a ver qué dice la tradición, que es la primera manera de empezar. Leyendas, que sería la segunda explicación. Es verdad. Dicen que vinieron flotando por el aire. Los indígenas dicen que las... ¡Ay! Se me ha hecho para atrás. Volvemos hacia atrás. Volvemos si quiere. Bien. Vamos más atrás aún. Se nos ha ido, pero bien. Bueno. No, si no, aquí tengo un clic. Ahí. Más atrás. Más atrás todavía. Más atrás. Si no... Vale. Efectivamente, los indígenas decían que las piedras vinieron flotando por el aire y que los constructores, los Aneleur, eran sabios gigantes que tenían la capacidad de volar. Lo interesante es que dice que para volar usaban la magia negra. He puesto esa pequeña leyenda porque es especialmente llamativa por dos motivos. Es una leyenda de parejas, una leyenda de 9. 9 parejas que iban por el mar en una barca. Esas 9 parejas dejaron abandonada a una de las parejas en la isla de Ponape. Esa pareja era la pareja fundadora de toda la población de Ponape. Es una leyenda noética, es una leyenda de Noé, es una leyenda del diluvio universal. Una más, y con el mismo número, 9. Hay cientos de leyendas de 9 parejas que colonizan lugares. Hay muchísimas que están relacionadas con el número 9 y es una leyenda de poblamiento. Esto es interesante porque lo vincula por primera vez a una leyenda conocida o de carácter universal, una leyenda basada en el diluvio. Bueno, esto no tendría nada raro, puesto que los habitantes de la Micronesia no son de la Micronesia, vienen de otro lado. Y si vienen de otro lado, podrían haber traído las leyendas del diluvio. Vale, estáis perfecto. Lo curioso es que la isla tiene un nombre femenino. Y el nombre femenino lo es porque la sociedad de Ponape, y no lo he contado a propósito, es un matriarcado. Está gobernado y dirigido con estructuras familiares donde las mujeres son tan importantes o más que los hombres. Rareza notable dentro de la Micronesia. Sigo ahora. Los fundadores, la pareja fundadora, se reunía una vez al año en un lugar llamado Salwuk. Salwuk era una jungla mágica que es donde se encuentra la roca fundadora o el lugar desde el cual el reino de Kiti, que he citado antes, gobernaba la totalidad de la isla. Lo interesante es que se sabía que había una casta que tenía un conocimiento, una casta iniciática, que sabía quiénes eran los constructores de Nan Madol. Esa casta eran los Saurakim. No queda ninguno. El último Saurakim, si es que existió realmente, debió de morir hace ya cientos de años. Pero sí existía una sociedad secreta que eran los Amoro. Los Amoro era la sociedad secreta que conocía cuál era el origen de la construcción de Nan Madol, quién lo había hecho y por qué debía de guardarse el conocimiento de lo que se había hecho en un núcleo muy cerrado de la sociedad de Ponape. Por eso Ponape se resistió de una manera tan obsesiva a la entrada de extranjeros. Y por eso cuando los extranjeros entraron, nunca revelaron ninguno de los secretos. En Nan Madol, hasta hace poco, hay muy pocos españoles que conozcan Nan Madol. En Nan Madol estuvo el que para mí es Jorge Sánchez, sin duda alguna el más grande de los viajeros vivos de España, el único español que conoce el 100% de los países del mundo. Ha estado en todos, absolutamente en todos. Y Jorge Sánchez es un viajero excepcional, porque viaja sin dinero. Él cuando llega a un lugar, trabaja allí, vive un tiempo, gana algo de dinero y se va a otro. Lleva 40 años recorriendo el mundo y lo conoce entero. Y el otro gran investigador que estuvo es Andreas Faber-Kaiser, que tiene un libro sobre la isla, cuyo título no digo ahora, porque tiene mucho que ver con el contenido que les voy a contar. Tanto Faber-Kaiser como Jorge Sánchez conocían una leyenda en Nan Madol, la leyenda de que nadie puede dormir en Nan Madol porque el guardián de las anotaciones, el guardián de la fecha, anota a cada persona que duerme en Nan Madol. Cada europeo, cada blanco, cada extranjero que quiere dormir o que entra, es anotado en un libro de registro, donde se registra todos los no ponapeños que por alguna razón quieren pasar un día en la isla de Nan Madol, en las islas de Nan Madol.
Lo que nadie pasa es la noche, porque se supone que hay una maldición que te impediría salir vivo de la isla. Jorge Sánchez, que eso le importa un pito, durmió en Nan Madol, por supuesto, y salió vivo, obviamente. Está claro que no le hicieron nada. Pero sí es cierto que Faber-Kaiser, cuando recuerda quién era, él llega a entrevistarse con el guardián de la fecha, con el guardián del secreto de las personas que visitaban y que llevaba el libro de registro de los visitantes del complejo. Ese guardián murió, según le dijo Jorge Sánchez en el año 90 a Andreas Faber-Kaiser, que debe ser muy poco antes de su muerte, porque no me acuerdo ahora mismo cuándo murió, pero debe ser por esa época más o menos, y en cualquier caso, no sabemos, o yo no sé ahora mismo, porque no he podido comprobarlo, si sigue existiendo un controlador de las entradas, como si te dieran un ticket de Nan Madol. Si bien en Nan Madol entra quien quiere, por entrar por el agua, así que tampoco te lo van a impedir. Nan Madol no parece que sea un lugar que dé buen rollo, así a primera vista, pero tampoco es un lugar maldito, en esos lugares ahí siniestros que asustan a la gente. Lo interesante es que bebían algo cuando hacían sus reuniones los Amoro, dentro de las ceremonias que hacían. Esa bebida parece ser que tenía algún tipo de componentes, por ejemplo, algún tipo de hongo o algo, que debía ser probablemente algún elemento para alterar conciencia, o algún tipo de bebida que contuviera algún elemento que les permitiera entrar en trance. Esto es clásico de todas las sociedades de tradición, no tiene ningún secreto o ningún misterio, pero permitía el crear una sociedad iniciática que es muy típico de las sociedades de tradición o que no tienen una historia escrita, porque es una de las maneras que tú tienes de hacerte formar parte de una especie de casta privilegiada que se supone que conoce algo que el resto de los mortales no tiene a su alcance. Seguimos. ¿Quién hizo Nan Madol? ¿O qué dicen los Amoro que hizo Nan Madol? Los Amoro dicen que la raza que hizo Nan Madol era distinta a nosotros, que no eran iguales que nosotros. La palabra distinto puede significar muchas cosas, pero alguien podría decir, bueno, quiere decir que éramos, como ejemplo, como los europeos. Pues no. Los guerreros de Nan Madol y de Ponape, cuando se enfrentaron, de Nan Madol no, de Ponape, cuando se enfrentaron por primera vez a los españoles y después a los alemanes o a los japoneses, nos consideraban unos mierdecillas. O sea, no eran como nosotros, eran muy superiores. Tenían capacidad de volar, pero fíjense que no dice que volaran ellos, sino que penetraban en grandes pájaros pronunciando palabras mágicas que hacían que los pájaros se elevaran. Esto es curiosísimo, porque vincula las naves voladoras de Nan Madol a las tradiciones del Mahabharata, a las tradiciones indias, donde las naves voladoras de Rama funcionan por voz, por algún elemento que está relacionado con el sonido, con el control de la voz o con elementos de los mantras, es decir, de palabras de poder que permiten mover los objetos. Y de la misma manera que son capaces de mover sus naves, eran capaces de transportar las piedras que hicieron Nan Madol y dejarlas donde tenían que estar. Ellos se reunían en Soken. Soken es un lugar del norte de la isla, que es donde supuestamente hacían las reuniones iniciáticas y donde enseñaron al pueblo de Ponape la civilización. En algún momento, no sabe por qué, la gente de Nan Madol lo dejó. Pero en Nan Madol, las estructuras de islas artificiales marcan las entradas a Karimeiso, que es el reino que se encuentra debajo, la ciudad de nadie, porque no es de ningún ser humano, según las leyendas de Ponape. Esto es importante, porque lo que significa en lengua nativa Pohnpei o Nan Madol es sobre el secreto. Es decir, es el lugar que se encuentra encima del secreto, lo cual nos da la pista de que lo que queremos buscar en Nan Madol no está arriba, sino abajo. Está debajo, no en la superficie. Esto, claro, plantea un problema, que hay debajo, cota 3 metros, esto, cota 6 metros, esto. Sigue debajo. Las construcciones siguen debajo. Claro, hay un problema en las excavaciones y en las exploraciones de Nan Madol, que luego me entraré un poquito más en detalle cuando toque la última teoría, que es la más rara. Nan Madol es un lugar difícil de visitar, porque no tiene vuelos directos. Para llegar a Nan Madol hay que hacer un montón de transbordos, salvo que llegues por mar, pero nadie llega por mar. Por no están las rutas de navegación de ninguna parte. Nadie va a Nan Madol si no quiere ir expresamente a la isla de Ponape, y a la isla de Ponape, que tiene unos 30.000 habitantes, no va nadie, porque no hay nadie quien vaya, salvo la gente que vive allí y gente del Estado Federado de Micronesia, de los Estados Federados de Micronesia, de los que forma parte. Nan Madol no es especial dentro del comercio de la Micronesia porque es una población relativamente grande, a pesar de tener solo 30.000 habitantes, pero no forma parte de ninguna ruta comercial mundial, con lo cual no recibe tráfico comercial marino importante. Tiene un pequeño aeropuerto, pero no hay vuelos regulares. Bueno, aunque los hay vuelos pero que tienes que saltar de isla en isla para poder llegar. Con lo cual, por ejemplo,
Andreas Faber-Kaiser, para poder llegar, tuvo que hacer 3 transbordos, es decir, parar en 3 sitios. Y uno de esos sitios, que lo veremos luego, es un lugar realmente muy especial, del que no te dejan bajar del avión, o si te dejan bajar no sales del aeropuerto, que es la base norteamericana del atolón de Kwajalein, que es una de las bases de misiles estratégicos situadas a unos kilómetros al este de Phnom Penh. Bueno, en Kwajalein hubo una batalla demoledora, monumental en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser un atolón, perdón la expresión, de mierda, no hay nada, pero es un lugar importante. Bueno, y es importante porque el hecho de que haya presencia norteamericana militar en Kwajalein y que esto fuera un lugar bajo fideicomiso de la ONU, que aparentemente podía visitar cualquiera, a nadie le intrigó hasta que von Däniken lo visitó. Von Däniken tiene muchos efectos, en uno de ellos es decir que destrucción extraterrestres, pero hay que reconocerle que tuvo el mérito de poner de moda montones de lugares de los que nadie hubiera hablado jamás. Y eso es una cosa que realmente hay que reconocerle. Sin embargo, claro, llevar una expedición de investigación a Phnom Penh es carísimo, porque está en el otro extremo del planeta, pero de cualquier parte habitada importante del mundo. Sin embargo, los rusos lo hicieron a principios del siglo XXI, de este siglo, hace unos 10 años. La expedición rusa es muy importante porque ha habido varias, pero hay una muy especial porque se trata de una expedición de carácter submarino, que realizó un documental muy interesante y que mantiene una teoría extrañísima sobre qué era realmente el complejo de Nan Madol. Lo más interesante de la exploración rusa es que demostró que las construcciones estaban muy por debajo en el mar de lo que habitualmente se pensaba. Se sabía que había rocas, fíjense que es una profundidad pequeña, 6 metros, pero es que la profundidad de las construcciones de Madol llega mucho, mucho, mucho más abajo. E incluso parte de los túneles que pudieron excavar, que pudieron visitar, entraban en cota de agua, o sea, estaban inundados a partir de la zona donde está el mar. Pero claro, las sondas, los lanzamientos de sonda que hicieron, les permitieron llegar a una conclusión muy interesante, que también lo dejo para cuando toque esta teoría al final, y es que los anclajes, por decir una manera, los puntos de toma de tierra, de apoyo de las islas artificiales de Nan Madol, están decenas de metros bajo el mar. Es decir, cuando se hizo, ahí no había agua. Y esto es especialmente importante en la datación del lugar, porque obviamente nadie construye hace 1000 años debajo del mar, sino hace muchísimo más. Siguiente problema, edificios. Teóricamente, para la arqueología tradicional, que es la que estoy enfocando siempre como elemento principal, esto es lo que había en Nan Madol. Había unas extrañas construcciones sobre las terrazas que apoyaban en los puntos de los muros, que podían tener, como he dicho, entre 4 y 8 metros de altura en las zonas más altas, que tenían construcciones abiertas donde aparentemente se realizaban algún tipo de ceremonias. Esto es lo típico que dice un arqueólogo o que dice un investigador o un antropólogo cuando no tiene en realidad ni puñetera idea de qué es lo que está hablando. Entonces dice que seguramente era un centro ceremonial que utilizaban los indígenas. Bueno, no sabemos realmente lo que hacían, pero sí se sospecha por la estructura de construcción que había paredes verticales triangulares como estas donde se realizaban los ritos. Lo que no sabes con qué finalidad. Sabemos, o se cree saber por la arqueología oficial, que al menos en uno de los islotes, el más grande, el que tiene los muros más altos, parecía ser una tumba real o una tumba de los jefes más importantes. Eso es evidente que lo es, porque hay tumbas encontradas allí. Pero eso no significa necesariamente que los que fueron enterrados allí fueran los constructores de lo que hay debajo. Quiere decir simplemente que se aprovechó con ese fin en época relativamente reciente, hace 1000, 1200 años, pero no más atrás. Es decir, no sabemos exactamente si lo que hicieron es construir sobre lo que había o si construyeron, que eso sí sabe que se hizo, aprovechando lo que ya existía. Porque sigue sin resolverse el problema principal. Y el problema principal de Nan Madol es que no sabemos para qué sirve ni de dónde sacaron las piedras. Entonces, si no sabemos de dónde sacaron las piedras, es muy difícil saber qué finalidad tenía. Porque si sacaron las piedras de otro sitio, que tiene que estar lejanísimo, es porque por alguna razón querían llevarlas allí. Si no, ¿quién mueve decenas de piedras, miles de piedras pesadísimas para llevarlas a un lugar que aparentemente no tiene ninguna importancia? Es decir, quien hizo esto sabía perfectamente qué era lo que estaba haciendo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos con las teorías frikis, que es lo bonito. Primera teoría es la teoría griega. Esta teoría griega, que indirectamente, por cierto, digo indirectamente porque él no lo sostenía, porque no se ocupó del tema, pero sí se ocupó de Pascua, sostenía un gran investigador español que era Antonio Rivera.
No sostenía esta teoría, pero es una teoría enlazada con la de Antonio Rivera. Antonio Rivera, lo digo para que si alguien no lo sabe, Antonio Rivera dirigió en los años 60 o 70 una expedición a la isla de Pascua y él llegó a la conclusión de que algunos grabados en piedra en la isla de Pascua parecían tener algún tipo de relación con Egipto. En realidad yo soy de los que piensan que no, que si el rongo rongo no deriva del alfabeto español, que es lo más probable, o de alfabetos europeos, bueno, de escritos europeos occidentales, realmente a lo que más se parece, y mire qué raro la historia, es al alfabeto de la cultura del Indo, la Mohenjo-Daro y Jarapa. No obstante, la idea de Rivera se sostenía en dibujos en la piedra de naves, luego veremos un caso. Y él decía que parecían o tenían pinta de ser naves egipcias. Para mí se equivoca totalmente cuando dice que parecen naves egipcias del estilo de las que hay en el Nilo. Si los egipcios hubieran viajado allí, no lo hubieran hecho nunca con naves como las que tienen en el Nilo, sino con otra cosa. Luego también veremos que eso puede tener una explicación histórica interesante. Pero digamos que lo que están viendo aquí es un mapa del mundo tal y como lo veían los griegos en el siglo V a.C. Es un mundo muy limitado. Los hiperbóreos, que era el pueblo que vivía teóricamente en el norte, sería más o menos lo que hoy serían las fronteras de lo que sería el centro norte de Rusia. Los andrófagos, los comedores de hombres, es un pueblo finés que probablemente vivía en contacto con las primeras tribus indoeuropeas y los antepasados de los actuales lituanos en algún lugar al norte de los pantanos del Prípet. Los celtas de Iberia saben perfectamente lo que son. África, como ven, no la conocían más allá de lo que es el Nilo, que lleva una curva errónea, y al sur de Arabia no se conocía nada. La India en un lugar remoto situado al este, pero no se sabía mucho más. En los 200 años siguientes se produjo un cambio fundamental. Ese cambio fundamental fue Alejandro Magno. Alejandro Magno llega hasta la India y amplía de manera enorme el conocimiento griego de las fronteras del este. No solo porque los griegos llegan al este, sino porque tienen contactos con pueblos que les dan información de lo que hay más allá. Incluso hasta llegar al conocimiento de la existencia de los seres, es decir, de los chinos. Del imperio ser, del imperio del pueblo que está más allá de las montañas del Himalaya y del Hindu Kush. Bueno, esto coincide con que un gran navegante griego, Parco, descubre que los vientos monzónicos envían muy bien en determinados periodos del año a las naves comerciales hacia Taprobane, o sea, hacia Ceilán y hacia las costas de la India. Esto le dio una idea muy interesante al rey Ptolomeo, uno de los sucesores de Alejandro Magno, a uno de los reyes Ptolomeos de Egipto, que fue la siguiente. Se sospechaba, entre los altos niveles de conocimiento griego de la época científico, que la Tierra era redonda. No puedo detallarme, desgraciadamente, este tema, que es interesantísimo, de cómo los griegos llegan a la conclusión de que la Tierra es una esfera, pero al rey Ptolomeo se le planteó un interesante problema. Los reinos griegos del siglo III a.C. llegaban hasta las fronteras, como he dicho, de China, o sea, llegaban hasta el Xinjiang. En el norte estaban más allá del Aral y del Caspio, y había reinos griegos de habla griega, la clase dirigente, en el norte de la India. O sea, los griegos tenían un comercio abierto con Ceilán, con la costa de Malasia y con la India, y entonces al rey se le ocurre una idea. Dado que nosotros conocemos el mapa del mundo hasta esa posición, ¿qué tamaño tendría la Tierra? Es decir, ¿cómo sería la circunferencia de nuestro planeta? Y le encargó el trabajo al director, por llamarlo de alguna manera, de la biblioteca de Alejandría, que era el hombre más sabio de su tiempo, que era Eratóstenes de Cirene. No voy a explicar aquí cómo lo hizo, porque no daría tiempo, pero Eratóstenes de Cirene realizó un cálculo matemático de cuál era el diámetro de la Tierra. 40.000 kilómetros, lo clavó. Lo hizo simplemente pensando, lo utilizó simplemente un lápiz y un poco de ingenio y dos buenas ideas. Y lo sacó, 40.000 kilómetros, efectivamente. Con sistema de triangulación, una cosa basándose en las sombras que van dos obeliscos, bueno, historia genial. 40.000, lo acertó plenamente. 40.000, lo que tiene. El diámetro, 40.000. La esfera, claro, la esfera tiene 40.000. Luego es curioso porque en la Edad Media Toscanelli pensaba que tenía 19.000 porque lo midió de otra manera, que es lo que cree Colón, pero bueno, él acertó. El diámetro, el tema, la circunferencia completa de la Tierra tiene 40.000 kilómetros. 40.000. Entonces, bueno, él se asustó porque si tenía 40.000, él encargó a Eratóstenes el primer planisferio del mundo. Se ha reconstruido cómo era, pero eso tenía un problema. La Tierra conocida ocupaba solamente una cuarta parte de una de las partes en la que divide la esfera, lo que había en el otro lado. Entonces, la mejor manera que había de saberlo era dar la vuelta. Entonces, había dos maneras de dar la vuelta. Una,
partiendo de la costa del Mar Rojo, que era el reino griego de Egipto, el reino ptolemaico, bajando hacia Bab el-Mandeb, hacia la costa de Arabia, y navegando hacia costas conocidas, hacia la India y más allá. Había una segunda manera, que era navegando desde Cirene, que era el puesto occidental más avanzado que tenía el reino de Ptolomeo, avanzado que era una ciudad griega, de donde por cierto era originario el director de la Biblioteca de Alejandría, navegando hacia las columnas de Hércules para atravesar el Atlántico. Esto tenía dos defectos. Si iban hacia el oeste, tenían mucho menos espacio conocido, porque hacia el este los griegos conocían las costas de Malasia, con lo cual llegaban mucho más allá en el arco. Y además tenían una segunda ventaja. Los cartagineses, enemigos mortales del reino de Ptolomeo y de los griegos, controlaban las rutas de comercio desde el estrecho de Mesina hasta las columnas de Hércules. Con lo cual, lo más probable es que destruyeran cualquier navío griego que intentara llegar. Sin embargo, si navegaban hacia el este, estaban en territorio medianamente conocido, donde había rutas comerciales con puestos griegos en todas las costas de la India y donde podían encontrar, por lo menos hasta las costas de la costa Malabar, puertos amigos. Así que es lo que decidieron. Y esta es la historia que afecta, como pueden ver, es posible a Nan Madol, de uno de los viajes más extraños de la historia de la humanidad. El viaje de Ratti Magui, el primer intento de circunnavegación del mundo, del cual solo se conocen conjeturas, a pesar de que recientemente se ha hecho un avance muy notable que intenta reconstruir hasta dónde llegaron. Ratti Magui, que eran dos navegantes, un navegante y eran especialistas en navegación astronómica y grandes conocedores probablemente de las rutas de Oriente, partieron de algún punto del Mar Rojo, probablemente cerca de Arsinoe, y tras navegar hacia Bab el-Mandeb se dirigieron hacia el este. No sabíamos nada de esta expedición, o prácticamente nada, hasta que en 1966, aquí, en las costas de Nueva Guinea, alguien descubrió una piedra con un extraño dibujo, unos extraños dibujos. Esos extraños dibujos tenían anotadas aparentemente varios cálculos, con un dibujo muy raro que tenía varios movimientos y algo que parecían dibujadas estrellas. 1966. Ha costado 30 años a decenas de personas seguir la pista de qué era eso. Bueno, eso es la máquina o calculadora de Magui, o la piedra de Sosorra, que este es el dibujo, y estas son las extrañas marcas colocadas, con una interpretación de Barry Fell, que es un epigrafista, dibujadas sobre la roca, que permitió reconstruir el modelo de lo que había. Cuando en 1996 se reconstruyó la roca de Sosorra, el modelo, alguien se quedó absolutamente sorprendido de lo que habían construido. Porque era un elemento capaz de descubrir la declinación basándose en una estrella de la constelación de Altair, y ahora mismo no estoy acordando muy bien, digamos que era un torquetón. Era una máquina capaz de medir la longitud. La longitud no se midió hasta el siglo XVIII. Esto demostraba que los navegantes griegos y romanos, tal vez, de hace 2300 años, tenían máquinas capaces de calcular el movimiento y la longitud. La latitud es muy fácil, pero la longitud es muy complicado. Con lo cual es muy fácil saber en qué grados estamos norte-sur, pero no en cuánto estamos en latitud este-oeste. Entonces, esto impedía a los navegantes, sabían dónde estaban más o menos, pero no sabían con exactitud en la posición sobre el globo terráqueo fijar la posición de latitud en la zona este-oeste. Bueno, como esto no se sabía bien, si los griegos tenían esto, claro que podían haber llegado hasta allí. Bueno, digamos que la interpretación que hizo Barry Fell y el equipo de epigrafistas que consiguió reconstruir la interpretación de la roca de Sosorra, que está en Irian Jaya, lo que es la antigua Nueva Guinea Oriental, permitió saber que la expedición griega probablemente había llegado hasta ahí. Pero continuó hacia el este. Como he puesto en el plano anterior, estudios que ahora no voy a detallar porque merecería la pena otro trabajo sobre esto, llegaron a la conclusión de que alcanzaron la isla de Pascua y luego costeando la costa de lo que es Sudamérica, cerca del archipiélago, lo que es el archipiélago de Chiloé, navegaron de nuevo hacia el este, y hacia el oeste y probablemente acabaron en la isla de Pitcairn, que es la isla del Motín del Bounty, donde probablemente se pierde su pista. O sea, no consiguieron dar la vuelta al mundo, pero si este viaje existió, es uno de los viajes más notables de la navegación oceánica de la historia. Es realmente importante. Bueno, en cualquier caso, lo que a nosotros nos afecta, es muy probable que si cogieron la ruta correcta, alcanzaran Nan Madol. La primera persona que llega a la conclusión de que Nan Madol tenía un rastro griego no tenía ni idea de esto. Elabora su teoría en el siglo pasado y lo hace en función de determinados elementos de las construcciones de los muros, que él llama fortificaciones, que no lo son, de Nan Madol.
Y llega a una conclusión errónea, pero curiosamente muy divertida, de que eso tenía que ver con Alejandro Magno. Y él lo achaca aparte de la flota de Nearco. La flota de Nearco en realidad no navegó hacia el este, navegó hacia el oeste. Porque lo que pretendía Nearco al llegar a la desembocadura del Indo era reconocer las costas de lo que es Irán para volver a llegar al Golfo Pérsico y reconstruir una parte del mundo que los griegos no conocían en el siglo IV a.C. Pero en la época en la que esto se produjo, estamos hablando ya del siglo III. Yo soy de los que no cree, es decir, creo que es muy probable que la expedición de Reti Magui, si llegó hasta Pascua, pasara por ahí, pero no creo que tenga nada que ver con la construcción de Amador, porque creo personalmente que la construcción de Amador es más antigua. Este es el dibujo, el que ven a la izquierda, es el dibujo que encontró Rivera, porque conoció a Rivera en Pascua. Como ven, representa una nave que se parece muchísimo a las naves que se han reconstruido, no tanto a las del Nilo, como a las naves oceánicas que probablemente pudo llevar la expedición de Reti Magui, que tenían elementos de carácter griego en la construcción, porque eran mucho mejores para navegar en mares abiertos que las naves egipcias, que estaban diseñadas para ríos y para navegación interior. Bueno, en cualquier caso, la variante griega no satisface el problema. Puede que llegaran, pero no construyeron Amador. Entonces vamos ahora con una teoría aún más friki. La teoría de Mu y las variantes derivadas de la teoría de Mu. Esto es el mundo hace 10.000 años, un poquito más. Es un mundo más grande que el nuestro, porque la Tierra emergida llegaba en algunos casos a cientos de kilómetros de lo que hoy es la costa que conocemos. Dentro de esta estructura del mundo cubierto por el hielo, los seres humanos habían alcanzado Australia aproximadamente 55.000 años antes de esta fecha y estaban ya presentes en América. Los yacimientos de Monteverde, en Chile, son de hace unos 13.000 años antes de Cristo. Y los de Pedra Fugada, en Brasil, son incluso más antiguos. Como es bien conocido, actualmente hay una teoría, la teoría del Paso del Sur, que dice que los seres humanos entraron en América un poquito antes de la fecha que señalo, por aquí, por el paso terrestre que se abrió en Alaska, en lo que es la Columbia Británica de Canadá, que mantuvo a los seres humanos durante 20.000 años al otro lado de los campos de hielo del norte. Pero cuando abrieron el paso se abrió, permitió en unos miles de años colonizar América. Pero hay otra teoría, que es la que sostienen los de Pedra Fugada, de que otra colonización humana entró por las islas del sur de Australia a través de la Antártida, por un paso de tierra hoy perdido al sur del paso de Drake. Y que esa humanidad que entró por el sur tenía conocimientos de navegación oceánica. Actualmente, basándonos en datos de genética, porque no hay datos de huella fósil humana encontrada, parece que es probable. Parece que la población fueguina prácticamente extinguida, por ejemplo Salakayub, el último murió en el año 1990 y algo, o 80 y algo, tienen genes australoides. De la misma manera que un 6% de la población australoide tiene genes de una especie no humana que vivió en el oeste de Siberia, que es el conocido como hombre de Denisova. Y de la misma manera que nosotros tenemos aproximadamente un 5 o 7% de genes de Neandertal. Bueno, esto es interesante porque si la colonización de Australia se sabe con seguridad que se hizo hace unos 65.000 años, los seres humanos modernos llegaron antes a Australia que a Europa. Porque el hombre recorrió el mundo por el Índico. La misma ruta que siguió la expedición de Reti Magui. Porque la expedición humana, el camino de los humanos, lleva hasta una teoría que sería también para hablar en otro programa, que es la teoría de que la civilización primigenia neolítica de haber existido estuvo en un lugar que Robert Schoch y otros arqueólogos que sostienen o defienden esa teoría llaman Sundalandia. Sundalandia es esto. El área que se hundió después de la última glaciación, durante unos 4.000 años, se estuvo hundiendo lentamente, pero que probablemente una catástrofe lo hundió de golpe, en un plazo muy breve, hace aproximadamente unos 11.000 años. La teoría Sundalandia, inicialmente defendida por Robert Schoch, pero con grandes apoyos en gente como matemáticos como Knight o como astrónomos como el defensor de la teoría de Orión, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, sostienen, Robert Bauer, sostienen que probablemente la civilización primordial humana estaba aquí, ahí. ¿Por qué digo que la teoría de Mu? La teoría de Mu es muy famosa, pero a mí no me convence nada, de hecho ni siquiera la voy a contar más que someramente. La teoría de Mu, digo que esto es una variante, porque la teoría de Mu tiene el problema, la teoría de Mu sostiene que en tiempo inmemorial hubo un continente enorme aquí, en el centro del Pacífico. Pero esa teoría tiene un pequeño problema,
es que es absolutamente incompatible con la geología. Si ese mundo existió, estaba bajo el agua, con lo cual es difícil respirar. Entonces, realmente la teoría de Mu tiene un problema de dimensión de localización del tiempo, pero no del contenido. El contenido tiene unos elementos muy, muy interesantes, que es que sostiene de una manera bastante brillante, en algunos casos, comunicaciones transoceánicas entre la zona oriental de Australia y de Asia con América, más allá de lo que pudiera llegar por el norte. Y la idea de que en determinados elementos de carácter astronómico, de medición, pudiera haber una civilización ancestral de la cual todos los pueblos prácticamente del mundo heredaron sistemas que iban desde la yarda megalítica hacia sistemas de medición hasta determinados elementos de carácter cultural, como por ejemplo podría ser, porque por eso hay tantas distorsiones en el tiempo, las construcciones de las pirámides, que arqueológicamente no coinciden en el tiempo, no parecen pertenecer a culturas comunes. Namma II se encuentra en un punto intermedio y podría haber tenido algún contacto con una civilización primigenia situada en la zona oriental de la antigua Sundalandia, es decir, de lo que hoy serían las islas situadas al este del estrecho de Sonda. Pudiera ser, pero es que esto nos plantearía un problema. Estaríamos retrocediendo en las construcciones a miles de años hacia atrás. Miles de años. Pero claro, esto plantea en Namma II a la expedición rusa el mismo problema que le planteó a Robert Schoch la Esfinge. Para quien no lo conozca, la Esfinge claramente parecen ser dos piezas, o sea, tiene una cabeza diferente al cuerpo. Robert Schoch es un geólogo que se encontraba de vacaciones en Egipto, o una expedición, ahora mismo no me acuerdo muy bien, que se fijó en un detalle que le llamó la atención, y es que la Esfinge parecía tener un tipo de incisiones muy raras, muy curiosas. Bueno, después de muchísimos estudios y trabajos, Robert Schoch llegó a la conclusión de que la Esfinge había estado sometida durante miles de años al efecto de la lluvia, de una lluvia incesante y temporal. Lo cual significa que cuando se construyó, el lugar en el que estaba no era un desierto. Entonces, sin querer, porque no buscaba ese objetivo, Robert Schoch, que es un geólogo, estaba defendiendo la teoría de Bauval, la teoría de Orión, de que la construcción de la pirámide del campo de Giza está señalando una posición astronómica de la constelación de Orión hace 11.000 años. No cuando se construyeron las pirámides, sino antes. Bueno, si eso es cierto, que es una de las teorías revolucionarias que existe dentro del mundo, y la astroeconomía actualmente es una ciencia de investigación muy cuidada, realmente los rusos sostienen básicamente, la expedición rusa sostenía algo básicamente muy parecido sobre Namma II. Si la base de todo lo que vemos está bajo el agua, ¿por qué está bajo el agua? Pues porque cuando se construyó allí no había agua, había tierra. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos 10.000 años la ha habido. Luego se hizo antes. Alguien realizó los túneles y las construcciones básicas hace unos 7.000 o 8.000 años o más, cuando esa zona estaba sobre el nivel del mar. Esto es interesante porque plantea un problema que realmente es de muy difícil solución. Y es que, si el mundo era así, bueno, no se ve muy bien, pero verán que hay una costa, un color verde un poco más claro. Esto era el mundo emergido hace 10.000 años. Era un mundo mucho más grande. Era un mundo que tenía 2.400.000 habitantes, según los cálculos de los genetistas del proyecto de UNESCO. Solo 2,5 millones de personas en el mundo entero. Teóricamente, solamente de una especie, la nuestra. Teóricamente. Puede que hubiera restos todavía pequeñitos de 2 o 3 más. Digo teóricamente porque oficialmente los neandertales quedaron extinguidos en torno al año 20.000, hace unos 20.000 años. Los Homo erectus un poquito antes, y los denisovanos más atrás. Los hombres de flores, que sería la cuarta especie, muy próximos, por cierto, donde está Namma II, puede que existieran hasta hace unos 18.000. Sin embargo, si quedaron grupos pequeñitos, es posible que, aparte de ese 2,5 millones de personas, de humanos como nosotros, hubiera a lo mejor varios miles todavía de restos de poblaciones de homínidos anteriores. En cualquier caso, era un mundo vacío. Un mundo vacío. A mí esto es lo que me ha planteado siempre el gran problema de la teoría de Robert Schoch, que lo digo claramente. ¿Quién construye unos monstruos tan enormes en mundos vacíos? Es decir, ¿dónde está la mano de obra? ¿Dónde está la gente? Y si Namma II se construyó hace miles de años, ¿para qué? ¿Quién construyó apilando miles de toneladas de roca y de piedra basáltica en una isla perdida del mundo? Para nada. Eso yo lo tengo clarísimo. Nadie construye algo para nada. Nadie hace una construcción tan monumental, nadie se molesta en fabricar 91 islas artificiales de basalto
para nada. Eso sí que es una estupidez. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Los arqueólogos a mí no me dan ninguna solución con sus teorías. De hecho, lo lían más. Y de hecho son ridículas lo que están planteando. Porque el pequeño problema que hay en Amador es que no hay piedras. La segunda teoría, las teorías de Robert Schoch, plantean un problema enorme. Aun siendo cierta la teoría de una civilización primigenia con grandes capacidades tecnológicas que llegó a logros asombrosos, ¿por qué hacían cosas tan absurdas? Porque desde luego para los hombres de la época no las hacían. Si las hacían para alguien. Esta es la tercera teoría. ¿Nos creemos lo que dicen los indígenas de Amazon? Que había un grupo de gente muy pequeñito que por alguna razón tenía interés en hacer eso y mientras que estaba allí pues también apoyó y ayudó y enseñó algo a las personas que había a hacer ciertas cosas útiles. Es tan absurda la teoría como las otras dos. Porque estaríamos hablando de una colonización muy minoritaria, de un grupo de gente intelectualmente muy capacitada que era capaz de hacer cosas muy útiles, bueno, totalmente inútiles, totalmente gigantescas, que a la gente que vivía allí no le valían para nada, salvo que les valiera para algo, a ellos. Eso sería la única respuesta a la absurdez de Nammadol, que quien lo construyó le era útil a él y no a la gente del lugar, y que ese quien le construyó que era útil para él eran muy pocos, y en algún momento se fueron o desaparecieron, porque lo que hicieron no les era útil, y cuando lo hicieron no les sirvió para algo que desconocemos. Por supuesto, en los miles de años siguientes esto ha sido utilizado, usado como elemento ceremonial, como sitio de enterramiento. Alguien podría decir que Nammadol no es especialmente sofisticado, esto no es Tiwanaku, que cortes que parecen hechos con un rayo láser, no son las pirámides, que es un invento monumental. Pues curiosamente eso a mí lo convierte todavía en algo aún más raro, porque es único y absurdo. Es decir, ¿por qué ahí? ¿Por qué 91 islotes artificiales y por qué tan monumental? ¿Quién mueve miles de toneladas de kilos de peso de piedras que no hay en esa isla a esa isla? ¿Por qué? Igual que hace poco en un programa de radio nuestro, la Escóbula de la Brújula, decíamos, ¿por qué alguien mueve las piedras hasta Stonehenge cuando no las había? Pues ¿por qué ahí? Porque querían llevarlas ahí por algo. ¿Por qué las desplazan 300 kilómetros? Porque querían que estuvieran ahí. Pues ¿por qué alguien construye un monumento megalítico en medio de la nada? Porque quería que estuvieran ahí. Curiosamente, los rusos, la expedición rusa, descubrió una cosa realmente interesante en su última investigación. Primero, una pequeña observación del extraño vecino de Nammadol, bueno, vecino lejano, pero que es el punto porque hay que hacer, bueno, está lejos, pero hay que aterrizar en él para poder llegar. Esto es una fotografía del Landsat 7 de la estación ARA, busca, la estación del ejército norteamericano en la isla de Kwajalein. Lo que pone arriba es real. El atolón de Kwajalein es uno de los 5 sistemas de motorización de GPS que hay en el mundo. Es uno de los puntos de enlace en nuestros teléfonos móviles a nivel mundial. Uno de los centros de la red. Hay otros 4 más. Uno está en Hawái, bueno, andan por ahí. Pero uno está aquí, en este lugar tan raro. ¿Han visto un pequeño detalle? Esto es una fotografía sacada del Landsat 7, que es el que hace Google Maps. ¿No ven un detalle curioso? Lo ven, ¿no? Está censurada, no hay fotografía en Google Maps del atolón de Kwajalein. Está borrada. Google Maps es un punto ciego, no da información de Kwajalein. Kwajalein tiene el sistema Ronald Reagan, uno de los sistemas principales de defensa balística de los Estados Unidos. Es un lanzador primario para atacar por la posición que tiene la Tierra las costas del sur de China o del este de la antigua Unión Soviética, de lo que sería Rusia. Pero aparte de eso, es tan interesante para ellos guardarlo que lo borra Google. No está. El Área 51 se puede fotografiar, esto no. O sea, esto sí que es importante. ¿Por qué eligieron el atolón de Kwajalein? Los norteamericanos conquistaron Kwajalein durante la Segunda Guerra Mundial en una batalla brutal a los japoneses. Una batalla brutal para conquistar un círculo de pugneteras piedras o de restos de coral en medio de la nada. De la nada. Busquen fotografías Kwajalein Battle y verán qué cosa más curiosa. Ahí murieron miles de personas para, aparentemente, coger un atolón perdido en medio de la nada. Los norteamericanos siempre les ha interesado mucho Kwajalein. Cuando los rusos hicieron la investigación en el año 2005, creo que fue una de ellas, en Nammadol,
A los americanos les mosqueó un poco. ¿Qué buscarán estos aquí? Pero a los rusos les mosqueó que los americanos buscaran qué buscaban ellos allí, cuando habían dicho que realmente era un tema de investigación sobre un tema arqueológico. ¿Qué es lo que hacían? Lo cual quiere decir que los americanos, esto es conspiración, me encanta la conspiración, porque no creo por principio en ellas, pero está divertida. Saben algo que no cuentan. Pero no de lo que es Nammadol, sino que en Nammadol la zona tiene algo que a ellos les interesa, que es lo que les mueve a coger Coalén. Es decir, que debe tener características muy parecidas, por algún motivo. Aparte de la posición geográfica, que es muy interesante. Bueno, y ahora para poner algo más friki todavía, que es muy divertido. A uno de los rusos se le ocurre una idea muy curiosa. Es una idea por aventurar algo, porque él percibe una cierta anomalía sobre la estructura de Nammadol, pero no como es ahora, sino como era hace 12.000 años. Entonces, si el mar era como era hace 1.000 años, y Nammadol es lo que parece, alguien lo utilizó realmente como lo que parece que era. Es decir, la teoría es que son lo que parece, postes, lo que vieron en la foto original, son postes. Postes que sostenían algo. Antes de llegar a lo que sostenían, los rusos se dieron cuenta de otro detalle. Se dieron cuenta de un detalle absurdo. Y es que, haciendo un cálculo sobre la posición de Nammadol en relación a la inclinación de la órbita, bueno, la inclinación de la eclíptica de la Tierra con relación a Venus, bueno, supongo que saben que Venus, los antiguos astrónomos griegos, babilonios, tardaron tiempo en descubrir que era una sola estrella, un solo astro que pensaban que eran dos, la de la mañana y la de la tarde. Vesper, pensaban que eran dos por la forma en la que aparecía ante nuestra vista en determinados momentos del año. Sin embargo, los rusos descubrieron que el meridiano que permite saber un extraño fenómeno que se da cada 243 años astronómico con respecto a Venus, que ocurre cada muy raras veces, la última, el 2012, solo se controlaba desde una isla perdida del Pacífico llamada Ponape. Desde ahí. Dijeron, joder, qué cosa más rara. Es decir, ¿quién podía saber esto? ¿A quién porra le podía interesar saber una cosa tan extraña hace muchísimo tiempo? O si lo sabían, bueno, esto no podían saberlo. ¿Cómo alguien sabía esta cosa tan rara? Bueno, pues se le ocurrió una cosa muy curiosa. Es una idea aventurada. ¿Quién construye como soportes algo para instalar algo encima en un lugar en el que no hay nada, donde no vive nadie, hace miles de años, y de lo que se ha perdido lo que había encima? Solo quedaron las bases hechas en piedra, porque por alguna razón quien construyó esas cosas utilizaba la piedra de manera general. O sea, el megalitismo parece heredado de algo, de alguien que le gustaba trabajar o que pensaba que la piedra daba fuerza, sostenía algo o hacía algo que no conocemos. Pero eso se ve en todas las construcciones megalíticas del mundo. O sea, no sé, es como si pincharan la tierra, como dice alguien, como una acupuntura. Pero esto parece otra cosa. Esto parece como si sirviera de soporte para algo. No. Esto es un dibujo del juego de Atlantis. Es una cosa que no tiene nada que ver. Lo he cogido como ejemplo porque lo que ellos sostenían es que algo iba encima. Bueno, y sí, porque ellos decían que lo que percibían que podía ser, aunque parezca absurdo, era un disipador de huracanes. Por eso los elementos radioactivos de los basaltos y porque de alguna manera habían construido algún elemento de meteorología. Algo que servía para algo que no tenemos ni idea, que colocaron en medio del Pacífico para controlar un determinado arco de zona que protegía probablemente toda la zona de la antigua civilización de Sundalandia. Raro, raro, raro. Es decir, seguimos sin tener una respuesta válida que es Nammadol, pero sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo, porque la construcción de Nammadol no es compleja desde el punto de vista de la ingeniería. O sea, no es difícil. El problema es que allí no hay piezas. Es decir, y que todo lo que nos dicen que podía ser útil Nammadol no lo es en absoluto. Nadie hace nada tan grande sin ningún objetivo. Esa es la teoría que hemos sostenido siempre. Es la teoría básica de la arqueología práctica. Cuando alguien construye algo, le da una utilidad. Y esa utilidad tiene que tener lógica. Nunca es desmesurado, nunca es absurdo y nunca es irrelevante la forma ni las características que tiene. Por eso yo soy de los que piensan que seguimos sin saber exactamente para qué servían las pirámides. Pero lo que está claro es que a fecha de hoy, y estamos ya en el 2015, no tenemos ni idea de por qué alguien construyó 91 islas artificiales hechas con basalto y coral en la mitad de la nada, en un lugar perdido del mundo, en una isla de un archipiélago del Pacífico.
Así que a partir de ahora, cualquier pregunta que tengan que hacer que no sabré responder, pues podemos empezar el debate que quieran. Una idea absurda. No sabemos. ¿Y si Aquí son todas absurdas, todos los planteamientos. Claro, pues, libre. O sea, uno más. Ya, ahora hablamos de los niños, ya veréis. Vais a preguntarlo. Sí, una sola absurda. Y si la leyenda tiene razón y las piedras llegan volando, es una Micronesia. ¿Ah? Y volcanes. El pasado es una roca volcánica. No. ¿No es posible? No, imposible, porque la erupción tiene... Vamos a ver, la acumulación de erupción por parte de un volcán, primero no hay ninguno cerca. No hay ninguno cerca. No, cerca no hay ningún volcán. Prefiero el lanzamiento que tiene que hacer en parábola, caer todas como una lluvia en la isla y luego ahí coger y cortarlas. Vamos a ver, más o menos se intuye dónde las pudieron traer. El problema es que no tiene sentido, viene de lejos. Lo de los niños en color, lo decía al principio porque planteó un problema muy extraño. ¿Pasó algo en la isla que afectó a la población de la zona de Ponape y que hizo que los niños nacieran con acromatopsia? Porque ¿por qué nacen ahí principalmente con acromatopsia y no en el resto del mundo? Puede ser, claro. Entonces, ahora hay una línea de investigación sobre si pudiera ser eso. Pudiera ser eso. A ver, esperad un momentín. Vamos a ordenar las preguntas, pero en derecho de pernada. La primera pregunta la planteo yo al hilo de todo lo que ha estado diciendo. Es decir, sí, señal. Nanmadol está en la superficie. Estamos Claro. hablando, Sí. has estado comentando que hay toda una red de túneles. Sí. ¿Esa red de túneles es coetánea a Nanmadol? ¿Es Parece- anterior? Parece que como mínimo es coetánea, puede ser anterior. Bien. ¿Y guarda alguna relación ese defecto visual, o podría guardar alguna relación ese defecto visual de etnografía, o sea, Sí, de la zona de razas, Micronesia, sí. con la existencia de esos túneles? No, con seguridad que no, eso sí se sabe por qué. Los estudios genéticos que se han hecho, que determinaron, bueno, como se sabe perfectamente cuál es el gen que produce la cromatopsia, normalmente cuando tú tienes una enfermedad muy localizada en un punto, bueno, pongo un ejemplo que creo que esto puede valer. El gobierno de Islandia entregó a las Naciones Unidas la totalidad de su herencia genética, su estructura genética. Porque los islandeses son el único pueblo del mundo que documentalmente la gente, las familias, conocen sus antepasados de hace 1000 años. Todos los islandeses. Islandia es el único país del mundo sin apellidos, ¿lo sabíais? Los islandeses usan los patronímicos como los godos. O sea, nosotros llamamos Rodríguez porque Rodríguez es hijo de Rodrigo. Bueno, pues los islandeses han mantenido la costumbre germánica, que es la que nosotros heredamos por la vía de los visigodos. Entonces nosotros, para diferenciarnos, como hemos hecho todos los europeos, fuimos separándonos con las características de un lugar o de una persona, rubio, alto, bajo, delgado, o de un lugar, arroyo, río, para fijar apellidos. Pero mantenemos también los de herencia por parte de nuestro origen. Gonzalo, González, Rodrigo, Rodríguez, Álvaro, Álvarez. Los irlandeses no. Los irlandeses han mantenido el apellido de manera que un hermano y una hermana no se apellidan igual. Si tú te apellidas, no sé, Ibar, pues tu hijo se llama Ivarsson y tu hija Ivarsdóttir. Entonces, de manera que cada uno tiene el apellido tal y como tenían los germanos antiguos. Y ellos saben perfectamente, cuáles son sus antepasados, los que llegaron en el siglo IX o X. Perfectamente. Entonces, eso es utilísimo para Naciones Unidas porque permite saber cómo se forman y controlan las enfermedades hereditarias. De hecho, Islandia tiene enfermedades únicas, solo de los islandeses. Entonces, bueno, en el caso de la Micronesia, se sabe con seguridad que no es una enfermedad de los habitantes de la Micronesia. No lo es. O sea, de hecho, las islas vecinas no lo tienen y la incidencia parece afectar a una isla en concreto y a una parte de Ponape y otras más, donde el índice está absolutamente disparado y se sabe que es por herencia genética. Con lo cual, la cuestión es, ¿lo trajeron de algún punto y lo trajeron solo ahí? ¿O lo provocó la isla por algún motivo? Pues la cuestión es que parece que la isla lo provocó. O sea, que Ponape y sus entornos provocaron que los niños dejaran de ver en color y que, por lo tanto, la gente transmitiera la cromatopsia de padres a hijos. Entonces, claro, la cuestión es, ¿se corregiría la cromatopsia si van entrando población nueva? Pues sí, probablemente quedaría como una especie de enfermedad residual. Lo que pasa es que nosotros no somos todavía capaces de aislar el gen que la produce, con lo cual, ahora mismo, si tú hay montones de enfermedades hereditarias que se siguen transmitiendo, aunque sabes que son hereditarias, pero es que no sabes forma de cortarlo. Entonces, en algún momento del futuro se supone que se podrá evitar, pero de momento la gran pregunta es, y por eso lo llamo así, si las características tan extrañas del basalto tienen alguna influencia sobre los niños. Por ejemplo, el lugar madrileño con mayor incidencia de radon natural, de contaminación radiactiva natural, es Los Peñascales. O sea, la famosa casa de la familia de Franco, la casa del Pico, yo no viviría ahí, porque las posibilidades que tienes de palmarla, tú o tus hijos son muy notables.
Es un verdadero punto de contaminación radiactiva natural, pero es que está ahí. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, si tú estás viviendo durante años en un sitio que contiene radiación, pues puedes acabar con problemas. Entonces la cuestión es si el que fuera un elemento ceremonial usado durante cientos de años provocó que la gente, no solo de Ponape, sino de Pinyalp, que es donde está principalmente radicada la enfermedad, heredaran la cromatopsia de padres a hijos, hasta el extremo de que fuera la causa de su extraña dolencia. Parece una tontería, pero un resort. ¿Un resort? Sí, no, tú te ríes, pero tú piénsalo bien. Haces lo No creo. Déjame. Sí. Haces 91 islas artificiales y supuestamente algo que para huracán. Sí. Una zona que Bueno, supuestamente, es una tierra rarísima. Sí, hoy en día hay 360 días de lluvia, pero Sí. entonces no sabemos si había 360 días. No, con seguridad no, el clima era muy diferente. El mar estaba aproximadamente unos 150 metros más bajo. No se parecía en nada el terreno. Por eso. Sí. Un sitio donde, digamos que sí que se crea algo para los huracanes. Entonces, como ahora. No, es muy divertido. Lo que es un centro vacacional de alguien es muy gracioso. Sí, Está muy bien, además, sí. No, pero además tú date cuenta Sí, porque se dan como que torres, luego claro, una se cosa muy convierte- luego curiosa. se convierte en un sitio de culto. O sea, Sí. Es como si dentro de Sí. 3000 años la gente se fuera a las 61 islas que han hecho ahí en Dubái Sí. y la gente dijera, ¿y aquí por qué hay mármol? No, vamos a ver, ese ejemplo que has puesto es muy bueno. Las islas que está citando forman una palmera. Forman el dibujo de una palmera. Entonces, si nuestra situación se va a la porra y alguien las ocupa en el futuro, ellos las usarían para otra cosa, pero el que lo investigara en el futuro diría, pero si tiene forma una palmera. Lo que pasa es que los que están debajo no tienen ni idea de que tiene forma una palmera. Es decir, es el que lo diseñó, sí señor. Es un ejemplo muy divertido, de que como quien lo hizo pensaba en otra cosa. Claro, Está claro. decimos, no se hace nada de una manera, pero es que incluso un sitio donde enviar a gente de retiro, a un resort, es algo útil. Porque es gente, supuestamente como hemos dicho. No, es que es divertido lo de resort. Sí, es divertido, pero es que nunca nos lo planteamos así. Sí, No nos sí. planteamos de que las civilizaciones antiguas también necesitaban Sí. de sitios donde descansar o enviar. Hombre, en cualquier caso, una cosa muy interesante. Si la población estaba en la época de Sizo, que parece que no, si la población hubiera estado, es interesante que los lugares más llamativos los convirtieran luego en centros de tumbas ceremoniales de reyes. O sea, es un lugar importante para ellos. Y es donde construyeron esas sobrecubiertas que había, que es donde hacían sus ritos. A eso voy a lo del resort. Porque un sitio donde en teoría había fiestas, cuando desaparece esa civilización, no se toma como un lugar de continuación de la... Está bien, Hombre, para nuestra civilización la muerte es algo negativo, pero sabemos que hay civilizaciones donde la muerte es un paso a celebrar, donde se hacen fiestas, ¿por qué no pensar que se toma precisamente eso porque era un sitio donde ya había fiestas? Está muy bien pensado, muy original, sí. Muy original. Oye, pues, a los rusos deberías de escribir y decir, tengo una idea mejor, porque el documental anda por internet, esto que dice usted es una chorrada. Mire, en realidad, iban de vacaciones. Sí. Parece una tontería, pero piénsalo. No, en serio. Bueno, los japoneses están comprando, de hecho hay problemas ya con algunos estados de Micronesia y la zona, están comprando terrenos enteros para irse de vacaciones. Los japoneses no caben en Japón, pero ahí se compran unos casoplones monumentales en las islas del Pacífico. Sí, es verdad. ¿Más preguntas? ¿No podría ser que en una isla eran consanguíneos? No, hombre, claro, sí, la transmisión es por consanguinidad, eso sabemos que se produce por eso. Sí. Eso sabemos que se ha provocado, por... Está claro, eso está claro. Lo de la pirámide, lo que se haga, Sí. es que imagínate ahora que encontraran unas ruinas de la Torre de Babel. Sí, está bien. Porque lo sabe la Sagrada Escritura, si no la gente diría, Claro. ¿qué es eso? Sí. ¿Dónde querían ir esta gente? ¿Arriba al cielo? Exacto, el problema es ese, no sabemos para qué se hizo. Entonces, normalmente, actualmente la arqueología práctica está logrando logros muy notables, muy notables, cuando sabemos sobre lo que buscamos. Como yo, eso por mis otro tipo de libros lo hago bastante, eso sí lo sé distinguir. Por ejemplo, yo sé a la perfección, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánta comida cabe en un barco de los que lleva la expedición de Rete Maui, hasta dónde podían llegar, qué número de esfuerzo necesitas en remos, qué volumen, qué nivel de velas, qué riesgos tenés de navegación. Se puede reconstruir e intentarlo. De hecho, se ha reconstruido un barco de ese tipo. Pero porque sabemos lo que buscamos. El problema es que en este caso no tenemos ni idea de lo que es, con lo cual no sabemos lo que buscamos. Es decir, ese es el problema que tenemos con un amador y con otro tipo de cosas. Por ejemplo, la pirámide. O sea, cuando nosotros decimos que es un lugar de enterramientos, pues no se nos ocurre otra cosa. Pero realmente, mejor. Pero claro. Un almacén. Claro. Un almacén se ha demostrado que las cosas se mantienen mejor dentro. Sí, pero, hombre, un poco grande para almacenar muy poco, tampoco tiene mucho sentido. Poco porque pensamos que muy Sí, poco. sí. Porque no puede ser. Estamos hablando de que entonces había lluvias. Se ha descubierto que incluso los europeos
En la pirámide hay restos de lluvia. No tan intenso como lo No de... tan intenso, como pero de- sí, sí, se ha los descubierto- quesos, no, pero no solo en la pirámide, sino en la propia pirámide se han descubierto rastros de agua. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que era un almacén que almacenaba comida, almacenaba Es que para grandes travesías? realmente lo cierto es que de momento puedes pensar lo que quieres, pues seguimos sin saberlo. Entonces, tener en cuenta que el problema que tenemos con Amadon es que la gente... Mira, lo que me gustó de la expedición rusa es que iba sin ideas preconcebidas. O sea, iba a ver qué encontramos. Por ejemplo, no he citado una cuestión que lo he hecho a propósito, porque me preguntaba hoy, por ejemplo, Jesús Callejos, y lo voy a decir, y no lo he dicho porque no encuentro ninguna prueba documental, real. O sea, dice Faber-Kaiser, y creo que incluso Daniken es posible que lo cite también, que en los años 30 los japoneses encontraron varios contenedores de platino. Sí. Que encontraron platino en los años 30 en el fondo del mar, en uno de las canales de Amadol. Entonces, lo curioso es que eso aparentemente se publicó en un periódico alemán en el año 1939, poco antes del comienzo de la Guerra Mundial. Y que las exploraciones submarinas japonesas se habían hecho en el año 32, un poquito antes. Sin embargo, yo de eso luego no tengo ninguna prueba. Pero lo hace todavía más raro, si eso es cierto. Es decir, aún eso es más extraño. ¿Quién encontró un ataúd de platino? Es decir, el platino es una cosa no solo carísima, sino escasísima. Entonces, realmente, ¿dónde utilizas platino? En los pararrayos. Es decir, la verdad es que es todo muy raro, es decir, muy extraño. Una especie de hack. Es muy extraño, es todo muy raro. Es decir, pero alguien construyó algo que si lo hubiéramos visto hace 12.000 años y si hubiera tenido esa antigüedad, que según el carbono 14 no la tiene, pero el carbono 14, como se basa en restos orgánicos, no tiene nada que ver. Si tuviera esa antigüedad, estamos hablando de algo que visto desde fuera serían como extrañas torres de piedra colocadas con algo encima, en medio de una llanura, más o menos verde, de un lugar bastante agradable de tiempo, de clima, donde realmente no sabemos nada. Ni quién vivía allí, ni para qué lo usaba, ni qué había en la zona, ni idea. Absolutamente ni idea. La verdad es que me sigue dando mucha atención el tema. Carlos, yo sigo, a pesar de lo que se está hablando, yo sigo pensando en la parte inferior. Es decir, ¿Qué hay debajo? en toda esa Claro. red de túneles. Porque Claro. en la parte de arriba podía haber, Es que, igual que en todos los fijaros, complejos actuales a nivel militar, están las antenas o Sí, la sí. parte de arriba, pero todo el núcleo, todo Los el túneles centro tienen un operativo problema. está en la parte de abajo. Claro, los túneles tienen un problema. Los rusos han Sí, hecho la investigación rusa es manina, pero en los túneles tienen un problema, están inundados. Entonces, claro, como están inundados en las zonas en las que tienen los agujeros encontrados, incluso los que dentro de la isla, no, ahí es muy interesante, porque ahí hay que enlazarlo sobre todo con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez en su libro Mi viaje a los archipiélagos del Pacífico cita todas las leyendas de túneles que existen no solamente en la Micronesia, sino en todos los archipiélagos de alrededor. Es decir, porque realmente él habla de leyendas que hablan de redes de túneles, bueno, está todo sin explorar, todo sin mirar y todo sin ver. El problema es quién se va a una expedición hasta la Micronesia a ponerte a dragar túneles para meter encima cámaras, un lugar que te cae un peñasco encima, que te pille un tiburón que pasea por la zona, es decir, que no es muy agradable. Es que es un lugar muy complicado y sobre todo para buscar qué. Es decir, es que es el problema de siempre. Es decir, la gente no tiene ninguna duda si tiene sospecha, por ejemplo, que puede haber oro. Todos ahí a nadar. Es decir, pero es que aquí no o un galeón hundido. Pero aquí no buscas nada, o sea, no sé lo que buscas. platino. No, porque no hay ninguna una seguridad de que pudiera existir eso de verdad. O sea, normalmente los buscadores de tesoros buscan con documentación. Aquí he encontrado en el archivo de Indias que creo que hay un galeón. Y he buscado un montón de documentos que parece que existe. Y que lleva tal carga, merece la pena buscar. O, por ejemplo, ahora Paul Allen acaba de encontrar los restos de unos mayores acorazados de la historia, que llevaba 17 años buscándolo. Bueno, pues sabía dónde buscar, había una zona, y aún así le costó 17 años. Pero claro, meterte en una isla de Micronesia en la que llueve todos los días del año, que quizás con paraguas o chubasquero cuando no estás mojándote, es decir, para dragar túneles de agua para no saber exactamente qué es lo que buscas, es que, joder, es complicado. Es complicado, es complicado. Si supiéramos qué buscamos, estoy seguro de que lo haría. Pero es que no lo sabemos. Exacto, ¿por qué basalto reactivo? Porque no había otro, es la primera teoría, pero... No, porque precisamente puedes usar eso precisamente como potenciador, como batería. Claro, es que la teoría rusa es que... Una pila que genere potencia para algo. Hay bastantes artículos en la web sobre el problema del basalto radiactivo en Amador, porque es un descubrimiento relativamente reciente y realmente llamativo. Realmente llamativo. Es decir, ¿por qué tienes un condensador de ese tipo ahí metido? Es decir, ¿para qué tienes eso ahí? O sea, ¿por qué acumulas eso? Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, ¿por qué trasladas las piedras? Si tú tienes piedras en otro sitio, lo haces en otro sitio. Si es una chorrada para arreglar, para tener cocos o para arreglar nada, pues no lo haces ahí. No te metes el esfuerzo de trasladar cientos de kilómetros las piedras. Entonces, lo increíble es que la arqueología oficial, que no plantea, sinceramente, más que un disparate enorme, en vez de decir, mire, no tenemos ni idea qué es lo que hay que decir en un caso como este, plantea una teoría más absurda que la de los indígenas.
Cuando a los indígenas dices, bueno, por cierto, los indígenas son en el sentido tradicional, son gente culta y normal que va a la universidad como cualquier persona y que tienen teléfonos móviles y televisión. Entonces cuando dices, no, es que fíjese, ustedes trajeron, sus antepasados trajeron hasta aquí porque eran tontos. Entonces cogían las piedras a cientos de kilómetros y las traían hasta aquí. Digo, será tonto usted, porque se las trajeron aquí es por algo. Y además, mire, las trajeron por aire y usted no puede. Entonces, más chulos que nadie. Entonces, realmente la sensación que da, tal y como está, y eso la gente en Ponape no tiene que saber, es que huele a culto cargo a lo bestia. O sea, huele a que la gente que estaba allí utilizó algo que había allí, o como mucho lo retocó, pero que lo que había debajo no tienen ni idea de por qué estaba allí, ni por qué lo trajo alguien, ni para qué. Ese es el problema principal. Y luego está el problema del tallaje. Eso, luego el tallaje, o sea, como que es fácil ponerte a cortar coral... 200.000 o 400.000 bloques que hay ahí. Cientos de miles de bloques, millones de bloques, pero además con otro problema. Es que el coral no es fácil de cortar, porque el coral te corta a ti. Y el basalto. O sea, es que lo advierto, es decir, cortar coral no es algo sencillo. Bueno, ahí también me parece el coral este de California, ¿no? Que tampoco... El de Florida, ese le conozco, pero vamos, le conozco de pe a pa, vamos, y aconsejo la visita. Oh, el Castillo de Coral es increíble. Yo tengo una teoría única y absurda, pero no puedo demostrarla sobre el Castillo de Coral. El Castillo de Coral estaba ya allí. Lo que hizo... No, lo que hizo es sacarlo. Es decir, es una teoría tan absurda como la que sostiene que lo llevaba por el aire, lo sabéis también, ¿no? Sí, que él conocía el secreto de la... A ver, el Castillo de Coral es increíble, es una de las cosas más raras del mundo. Y además es que me da igual que cuenten, cuando lo ves dices, no puede ser cierto. No puede ser cierto, o sea, dices que un tipo que nadie se dio cuenta, al lado de Miami, que había un tipo que movía piedras de 20 toneladas de un lado a otro todas las noches. No, y un inmigrante encima. Un inmigrante letón. Un inmigrante letón, pequeñajo, con orejillas, que esperaba eternamente a su novia, como la canción de Penélope, porque es lo que hacía, el que estaba construyendo, le esperó 30 años. Es decir, y, bueno, sí, de hecho el mejor comentario que existe sobre la teoría de él se llama así, Esperando a Agnes. Se pasó toda la vida esperando a Agnes, tallando, como no tenía que hacer, moles de coral de 20 toneladas cada una. Por la noche, sin que nadie le viera, sin hacer ruido y sin luz. Digo, joder, bueno, el tío tenía ciertos dotes. Es increíble. Y a nadie le parecía, a todo el mundo le parecía normal. Es decir, pero vamos a ver, que hay un tío que se está construyendo la torre de Pisa ahí al lado y no te estás enterando. Y pues, lo curioso es que empieza a ser conocido el asunto cuando se muere. Dice que el señor Leskins ha muerto. Sí, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho como el alcázar de Segovia, pero él solo. No, hombre, es pequeñito, el Castillo de Coral es chiquitín. Cuando ya es chiquitín, es como esta media manzana. No, es como un fuertecito del oeste. Y además es absurdo, tiene una forma totalmente absurda, no tiene ningún sentido. Es francamente feo. O sea, es una cosa totalmente extraña. Y tiene un trono así un poco extraño. No, esto es rarísimo, tiene una especie de reloj solar, pero una mesa que no me parece estar hecha para nada, una especie de barbacoa para gigantes. Esto es muy raro. Hay gente extraña en todo el mundo. Aquí en Guadalajara tenemos al que cogió una piedra sí, pero, y siente una casa dentro. Bueno, ese es... Nosotros tenemos que... No. Es Cuenca, creo que es Cuenca provincia, y le tenemos... Es Cuenca, yo creo que está en Cuenca, le tenemos clasificado como superhombre, Jesús y yo. Porque tenemos una fotografía con el pico, así apoyado con la boina calada bien enroscada. Y, bueno, pero es un superhombre, es un ser fuera de lo común, ese ni Batman, bueno, no hay nadie que haga eso. Podría hacer aquí una chimenea, pero ¿cómo vas a hacer una chimenea? Ese hombre se llamaba Lino Bueno y era un superhombre, literalmente. Carlos, una preguntita. Hace poco, también cuando trataste del programa de la fórmula, de la cultura megalítica, hubo una teoría que me llamó mucho la atención. Que existe ahí y que creo que también puede ser con esto en armador. ¿Tú no crees que a lo mejor era como si alguien nos hubiera inculcado un plan? Nosotros lo construyéramos. Esa es la... No tenemos ni idea de para qué, como la cultura megalítica, pero lo hacemos. No sabemos para qué. Mira, es la teoría de los que hicieron el libro La primera civilización. Dos matemáticos se llaman Butler y Knight, que ellos recogen una teoría anterior de un inglés que sostenía en los años 50, no sé si en los años 50, o un poco antes incluso, que las unidades de medida de los ingleses, de los britanos primitivos, la yarda megalítica, era una unidad de medida que existía en tiempos prehistóricos y que esa unidad de medida existe con elementos básicos en todo el mundo prácticamente. Entonces, Butler y Knight, el problema del libro de Butler y Knight, que yo no paro de recomendarlo, y sigue siendo un libro moderadamente marginal, digo moderadamente marginal porque no es muy conocido, es que es irrebatible. O sea, no hay nadie en el mundo que haya conseguido rebatir ese libro. Nadie, o sea, es inútil, son, perdón por la expresión, los putos amos del tema. O sea, no hay nadie que pueda discutir con ellos. Y sin embargo, nadie se atreve a hacerlo. Lo que hacen es marginarlo, porque saben que tienen razón. Y el problema con Schock es exactamente el mismo, con Robert Schock y escrito en las rocas. Que es que tiene razón. Porque el libro de Temple, El sol de cristal, es distinto. Es un libro sobre tecnología, pero es más... digamos que el libro de Robert Temple podría ser aceptado por la historia tradicional. A mí me parece un libro fascinante,
pero podría ser aceptado por la historiografía, por el modelo tradicional que aceptamos. Bueno, es humillante para los arqueólogos y los historiadores y para los ingenieros, pero bueno, pero se puede aceptar. Pero el otro es que se niega a aceptarlo, a pesar de que es demoledor. Entonces, ellos decían que todo parece obedecer a un plan. Y es que parece obedecer a un plan. O sea, está clarísimo. Entonces, aunque de una manera muy friki, no me gustó nada la película, porque encima, por cierto, muy mala y muy tonta, la teoría que sostiene 10.000 BC antes de Cristo y la que sostiene en cierto modo Stargate, de que había un núcleo de muy poca gente, 1, 2, 3, 10, 15, que era una especie de familia que viene aquí, se encuentra una gente y dice, bueno, vamos a usarlos para algo que nosotros no sabemos lo que es lo que, sin decirlo, por no utiliza la palabra Dios, ni la palabra extraterrestres, ni la palabra seres superiores, Bradley y Knight no hablan de eso. De lo que hablan es de la evidencia de lo que dejaron. Que eso es lo que es demoledor y duro de explicar. Dice, no, que había gente que tenía un alto conocimiento científico, astronómico, matemático y técnico. Y esa gente no sabía construir cosas y no sabía cultivar. Eran nómadas, cazadores, recolectores, vivían bastante bien, por cierto, estaban bastante cachas, se alimentaban estupendamente, tenían una vida muy digna y eran muy listos. Muy listos. Pero no tenían lo que nosotros llamaríamos comodidades materiales. Sin embargo, tenían un conocimiento de las cosas que ya quisiéramos en muchas cuestiones. Entonces, bueno, ¿por qué se pierde eso? ¿Y de dónde vienen los restos de lo que conocemos? Porque lo que también sostiene, tanto en Knight y en Butler no se nota tanto como en Sock. En Robert Sock es evidente. Robert Sock, como Robert Bauval, en la teoría de Orión, es evidente que lo están diciendo, que es el resto de un conocimiento anterior. Resto que va empeorando según se va acercando a nosotros, curiosamente, hasta que se convierte en la base inconsciente del nacimiento de una nueva civilización que es la nuestra. Es decir, que a partir del nacimiento de las primeras ciudades y de la agricultura, da nacimiento al desarrollo que ha acabado en el desastre que somos hoy en día. O sea, pero es la realidad. ¿Más preguntas? Pues, ¿Quieres añadir algo? Pues nada, simplemente añadiría que el caso de Amador lo he elegido porque es un caso perfecto de lo que es no tener ni idea de algo. O sea, no sabemos para qué. No llega a un extremo como el de Nazca. Nazca es muy fácil hacer los dibujos. Sabes que solo hay que quitar las piedras, porque como no llueve nunca, no hay problema, ya está hecho la... O sea, que no exige un trabajo como el de las pirámides de Egipto, no se trata de eso, se trata de una cosa bastante más sencilla, más tosca. No tiene una arquitectura tan sofisticada como la de Tiwanaku o como la de Pumapunku, pero sin embargo es fascinante por el lugar en el que se hizo y por la absurdez de todo lo que lo rodea. Y que es una cuestión que yo creo que es digna de ser investigada en el futuro, cuando alguien tenga el dinero suficiente para irse allí y ponerse a acabar un poco. Bueno, de hecho es una de las pretensiones que tenemos en la escóbula de la brújula. Ser millonarios y irnos allí. Ser millonarios e irnos todo el equipo para allá. Sí. Con un buen chubasquero, claro, y unas botas de portero, porque el lugar se las sabe. Hay muchas líneas que están ya hacia autopistas y cargándoselas, así como... Bueno, pues yo creo que muchas gracias a vosotros y nos veremos. Un aplauso.